El siguiente tema del curso de herramientas y equipos de taller es el de roscado manual. El objetivo de nuestra sesión de clase es comprender el proceso de mecanizado de un roscado interior, de un roscado exterior y realizar algunos cálculos para el roscado manual. Cuando tenemos que realizar un roscado interior para que ingrese un perno, las herramientas de corte a utilizar son las brocas que realizan el agujero y el macho que realiza el hilo de rosca. Si necesitamos realizar un roscado M8 para que ingrese un tornillo M8, la herramienta de corte es un macho M8, más la broca la tenemos que seleccionar de la tabla. Nos dice la tabla que para un tornillo M8 que tiene un paso de 1.25, esta es una rosca corriente, necesita una broca de 6,8 milímetros. Ingresa la broca de 6,8 milímetros que va a dejar el diámetro exterior de rosca. Y posterior a ello ingresa el macho M8 que va a formar el hilo. Claro está que el macho viene en juegos, macho 1, macho 2, macho 3. Recordemos que el paso 1.25 para el macho M8 ya viene normalizado y podemos verificar el hilo de la rosca con el cuentahilos o plantilla de rosca. El diámetro va a cambiar si el tornillo M8 no tiene un paso corriente, sino tiene un paso fino. La selección del número de revoluciones para realizar el taladrado. En todas las máquinas herramientas que trabajan a revolución, vamos a encontrar una tabla en la cara frontal. De este taladro tenemos una tabla y la vamos a explicar. La tabla tiene tres elementos: el número de revoluciones, es decir, la frecuencia de giro minuto a la -1, el giro de la broca, el giro del husillo, y la unidad está en revoluciones por minuto o minuto a la -1. Nosotros seleccionamos el número de revoluciones que va a girar la broca. La selección del número de revoluciones va a depender del diámetro de la broca y de la velocidad de corte del material a taladrar. Si el diámetro de broca es de 16 milímetros y la velocidad de corte es de 25 milímetros, va a corresponder un número de revoluciones de 630 RPM. La velocidad de corte se da en metros sobre minuto y el diámetro se da en milímetros. Expliquemos un poquito más sobre la velocidad de corte y el número de revoluciones. El número de revoluciones es el número de vueltas en un tiempo de 1 minuto. El movimiento de corte de la broca está definido por el giro de la broca y el movimiento de avance, de profundidad del agujero. Y la velocidad de corte está definido por el material. El material que va a ser taladrado va a variar su velocidad con la que corte. Si el material es más blando, la velocidad de corte será mayor. Si el material es más duro, es menor. ¿Qué es la velocidad de corte como definición? Es la longitud de viruta
que sale en un tiempo de 1 minuto. Por ello, si el material es más duro, sale menos cantidad de viruta en un tiempo de 1 minuto. Si el material es más blando, sale mayor cantidad de viruta en un tiempo de 1 minuto. La velocidad de corte no es lo que vamos a calcular para seleccionar el número de revoluciones. La velocidad de corte ya viene establecida en tablas. Veamos la fórmula de velocidad de corte. Velocidad de corte es igual a pi por diámetro por n sobre 1000. Pi es la constante que viene de longitud de circunferencia. El diámetro de la broca, que está en milímetros, el número de revoluciones y 1000, que es la constante de conversión, ya que como vemos el diámetro de la broca está en milímetros y la velocidad de corte está en metros sobre minuto. Bien, entonces despejando la fórmula de velocidad de corte tenemos que n es igual a velocidad de corte por 1000 sobre pi por diámetro. En nuestra tabla que encontramos en el taladro vamos a seleccionar el número de revoluciones, ya que la velocidad de corte la vamos a seleccionar de las tablas. Y tenemos el diámetro de las brocas. Veamos esta tabla donde ya encontramos el número de revoluciones, las velocidades de corte y los diámetros de las brocas. Si voy a taladrar una plancha de bajo contenido de carbono, voy a utilizar una velocidad de corte de 20 metros sobre minuto. Si voy a trabajar un material de fierro fundido, voy a utilizar 15 metros sobre minuto, la velocidad de corte. Esto ya está definido en unas tablas que vamos a ver posteriormente. Aquí en esta tabla también nos indica el diámetro de la broca y las revoluciones por minuto. Si el diámetro de broca es de 5 milímetros, tendría que trabajar con un número de revoluciones de 1273 RPM. Si el diámetro de broca es de 5 milímetros y tengo que taladrar una plancha de fierro fundido, la velocidad de giro va a cambiar, 955 RPM. Si tengo que taladrar con una broca de mayor diámetro, de 20 milímetros de diámetro, en una plancha de fierro fundido, la velocidad de giro, es decir, el número de revoluciones, cambia, 138 RPM. Ahora, si voy a taladrar con una plancha de mediano contenido de carbono, 25 metros sobre minuto, la velocidad de corte, 25 metros sobre minuto, y la broca es de 20 milímetros, el número de revoluciones será de 398 RPM. Vean cómo es que el número de revoluciones va a aumentar o va a disminuir. Depende del diámetro de broca y de la velocidad de corte del material a taladrar. Si la broca tiene menor diámetro, la velocidad de giro aumenta. Si tiene mayor diámetro, disminuye. Si la velocidad de corte es menor, el número de revoluciones baja. Si la velocidad de corte es mayor, el número de revoluciones aumenta. Entonces tenemos aquí una selección de velocidades de corte según los materiales.
Los más conocidos, 20 metros sobre minuto, 25, 15 y 60 metros sobre minuto, que estamos hablando de las aleaciones de aluminio. El aluminio se corta con mayor facilidad, es decir, que sale mayor cantidad de longitud de viruta en un tiempo de un minuto. La velocidad de corte, al ser mayor, también le corresponde una velocidad de giro alta, ya que el esfuerzo de corte no requiere un calentamiento también del material, no requiere utilizar un refrigerante. Veamos ahora esta tabla de velocidades de corte. Tenemos aquí el grupo de los materiales: acero de baja dureza, de alta dureza, aceros inoxidables, fierros fundidos, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio, y las velocidades de corte definidas en metros sobre minuto. El tipo de viruta que va a salir y si necesita o no necesita un lubricante. Bien, realizamos aquí también con los alumnos una práctica para unir pares entre la velocidad de corte, y aquí ya está resuelto. La velocidad de corte está unida con su definición: distancia de viruta en metros en un tiempo de un minuto. Y N es el giros de lucillo del taladro en un minuto, revoluciones por minuto. Para diferenciar estos dos conceptos que generalmente se confunden. La velocidad de corte está en tablas y lo que nosotros vamos a programar en el taladro es el número de revoluciones. Procedimientos del roscado manual. Tenemos que tener herramientas para el roscado exterior y para el roscado interior. Tenemos acá unas terrajas, machos, un portamachos y un portaterraja. La selección secuencial de los machos de roscado interior. Por ejemplo, para realizar un roscado M16, una rosca métrica de diámetro 16 milímetros, tenemos que seleccionar los machos y vienen en juegos: macho 1, macho 2, macho 3. Algunos vamos a encontrar el número 1, 2 y 3. Otros vamos a encontrar una línea, dos líneas y ninguna línea. Tenemos que ser curiosos en ver siempre que sea una rosca M16 y no sea una rosca también M16 pero paso fino. Bien, si no tienes ninguna de estas tres opciones, no tienes los números ni las líneas para identificar cuál es el macho que ingresa primero, tienes que observar las crestas iniciales del macho, truncas, medianamente truncas y conformadas. El macho 1, el macho 2 y el macho 3. La forma inicial de las crestas nos van a indicar el orden en el que deben de ingresar los machos. El macho tiene una entrada, tiene una guía, todo esto corresponde a la parte roscada, y un mango. En el mango tiene una sección cuadrada. Esa sección cuadrada nos va a permitir seleccionar el tipo de portamacho que vienen en dimensiones por rangos para poder sujetar y no sobreesforzar el portamachos. Sobre las herramientas del roscado interior hablamos de terrajas y portaterrajas. Las terrajas vienen fabricadas, así como los machos, de un acero para herramientas, conocido como acero súper rápido. Lo voy a identificar por las siglas HSS. En la terraja voy a encontrar la designación de la rosca M20 y su equivalente 6G o 6 hilos por pulgada. Identificación de una terraja, rosca exterior. M8 y
vamos a encontrar definido también el paso y algunas indicaciones sobre el tipo de fábrica o el fabricante. Algunos fabricantes colocan el material HSS M8, el 1.25 para definir entre un paso si es un paso corriente o es un paso fino. Observemos que esta terraja tiene una abertura. Es una terraja abierta. Es una terraja que tiene mm, mm, va a tener un proceso de roscado, pero de mediana calidad. Si queremos una precisión en un roscado exterior, es mejor utilizar una terraja cerrada, como la que vemos en la figura. Un M12, rosca métrica, 6G, si fuesen hilos por pulgada, que es su equivalente, y acero para herramientas HSS, acero súper rápido. Vemos una terraja cerrada. Identificación de una terraja de paso fino. De acuerdo a la tabla, tenemos que una terraja de 3 octavos para un diámetro de 3 octavos, para fabricar un perno de 3 octavos, cuando es fino, tiene 24 hilos por pulgada UNF. Importante, UNF unificada fina. 3 octavos, 24 hilos por pulgada. Entonces no debemos de confundir y seleccionar mal una terraja de paso fino. Si fuese una terraja métrica, vamos a encontrar un M12 por 1. Está indicándonos aquí el paso de la terraja. Podemos ver también a simple vista, ¿no?, los hilos de esta terraja. Bien, ya hablamos de las terrajas cerradas y las terrajas abiertas. Las terrajas pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas o fijas son rígidas, hacen las roscas en una sola pasada y dan uniformidad a los tornillos. Las abiertas pueden regularse entre ciertos límites, lo que nos permite ir graduando la profundidad del filete, haciendo la rosca en más de una pasada. Pero estos pasos hacen que generalmente no coincida en el mismo filete. Y eso trae como consecuencia un ligero juego en el roscado. Bien, luego hemos pedido, como para que reforzar, el unir los pares de las imágenes, una rosca métrica y una rosca en pulgadas. Seguimos. Para calcular sobre cálculos de mecanizado de un roscado exterior. Si lo que necesitamos es un roscado exterior, utilizamos una terraja para el roscado exterior. Si este es un macho M10, el diámetro nominal es 10, pero el eje previo no debe de ser de 10 milímetros, sino ligeramente menor. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno de crecimiento de rosca. Para que tenga un buen ajuste la rosca interior a la exterior fabricada, el diámetro previo, es decir, antes de que ingrese la terraja, debe ser ligeramente menor. Y aquí tenemos una fórmula. Diámetro previo es igual a diámetro nominal menos 1/10 del paso. dP, el diámetro previo. dN, el diámetro nominal de rosca. M10, el diámetro nominal 10. Y P, el paso de la rosca. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Diámetro previo es igual a diámetro nominal menos 1/10 del paso. Otra recomendación
Debemos de limar un poco la parte superior de la varilla en forma de cono para facilitar la entrada de la terraja. Es decir, que tenemos que realizar un pequeño chaflán. Si esta varilla antes ha sido torneada, realizarlo con la misma herramienta de corte. Y si es una varilla que no ha ingresado un proceso de cilindrado, un proceso de torneado, pues se puede realizar el limado de forma manual del chaflán. Sobre la lubricación y movimiento de giro. El movimiento de giro es un movimiento de ida y retorno. Como se muestra en la figura, es un movimiento alternativo. Giro adelante, retorna, giro medio adelante. Importante también la lubricación constante en el momento de realizar el roscado. Las formas de sujeción en el roscado manual puede ser la sujeción en el plato del torno y nos sirve como apoyo el contrapunto para que ingrese lo más simétrico al, al, al agujero previamente taladrado. Sujeción en el plato del torno, sujeción también en el tornillo de banco si es una placa que tiene sus lados paralelos. Los errores en el roscado manual están en la posición incorrecta del macho, la entrada incorrecta del macho. Claro que esta imagen es exagerada. Para evitar ello necesitamos siempre escuadrar o centrar en la entrada el alineamiento del macho, del macho 1 en especial, porque es el que va a definir el ingreso al agujero previamente taladrado. Recomendaciones. La iniciación del roscado, comprobación de la posición. Generalmente tenemos los que somos diestros mayor fuerza en la mano derecha. Tendemos, por tanto, a presionar más el lado derecho del portamacho. Por ello es importante tener siempre la fuerza y la posición inicial en el lado central del macho o del portaterraja. La presión que se ejerce en el centro y el movimiento de avance y de retroceso tratando de equilibrar la fuerza entre la mano derecha y la mano izquierda. La lubricación viene siendo importante. Lo peor que puede suceder es que se rompa el macho dentro y se quede atascado dentro del material. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos ingresando en seco, cuando no hemos seleccionado la broca y estamos utilizando una broca de menor diámetro. Por ejemplo, dijimos que para un M8 la broca previa era una 6,8. Si no encontraste la broca 6,8 y tienes la 6,5, esas 3 décimas le van a hacer la diferencia. El macho se va a sobreesforzar, se puede quedar atascado. Una recomendación también es el punto guía de taladrado. El punto guía de taladrado define el centrado del roscado, ya que si fuese una pieza como esta que nos indica simetría del agujero que va a hacer luego un roscado interior, si no hemos realizado un correcto trazado, el taladrado va a obedecer al graneteado y el graneteado al trazado. Por tanto, este primer paso es importante porque de ahí viene la deformación del agujero con respecto a la placa, un error de posición y el macho pues va a obedecer al agujero taladrado. Otra recomendación es el chaflán y el diámetro previo. La terraja va a sufrir
cuando no tiene este diámetro menor. Si es un M10 y lo dejaste en 10 milímetros, cuando ingresa la aterraja se va a sobreesforzar. Y si puede que algunas crestas sean desgarradas. Si no tiene un chaflán o una entrada de rosca, puede que esta parte inicial de la varilla, al tener las aristas en filo, sin chaflán, no lleguen a conformar la primera cresta. Y toda esta zona se va a desgastar por la fricción inicial que va a tener los hilos de la cresta de la aterraja en la varilla. Luego hemos tenido una actividad de un time to clean. Tenemos acá un time to clean, vamos a ponerlo aquí. Con algunas preguntas. Vamos a ver, creo que no sale aún. Si no, lo vamos a colocar al final. Extracción de tornillos rotos. Tenemos también esta práctica por realizar. Los tornillos a veces se quedan atascados y una forma de retirarlos es nivelar la cara del tornillo. Podemos utilizar una lima o un esmeril de mano para nivelar esta cara. Luego vamos a seleccionar el extractor de pernos de acuerdo al diámetro del tornillo. Si el tornillo, vamos a seguir con un tornillo M10. Si es un tornillo M10 que ha quedado estancado, el número de extractor que le corresponde es el número 3. Y la broca a colocar previa al extractor es una broca de 3.7. Broca de 3.7. Sigamos. ¿Cuál sería el procedimiento? En este ejemplo estamos viendo para una medida de un tornillo M4, por ejemplo. Utilizaremos el extractor número 1. Veamos la tabla. Un tornillo M4. M4, el número de extractor es el número 1 y el diámetro de broca es 1,8. Entonces, lo primero, ha seleccionado el tipo de extractor y la broca 1,8 de acuerdo a la tabla. El perno, y como la broca es de un acero para herramientas, tiene mayor dureza que los tornillos, entonces va a ingresar con facilidad y va a realizar la perforación. En algunos casos suficiente con este proceso para que el perno se extraiga cuando no está muy atascado, pero otros casos que no tiene mayor efecto y queda como está en la figura. Entonces, recordando, un perno atascado, lo que ha quedado es nivelar la superficie y realizar el taladrado de la broca 1.8 de acuerdo a la tabla. El agujero debe quedar como está en la figura, centrado, bien centrado. Luego va a ingresar el extractor. El extractor es como un macho que tiene una rosca, tiene una forma cónica y tiene una rosca izquierda. Esa naturaleza
nos va a permitir retirar el tornillo que se ha atascado, la forma izquierda de rosca. Bien, vamos a unir ahora los pares del procedimiento. Selección del extractor de acuerdo al diámetro del perno. Aquí estamos viendo el taladrado de la broca elegida en tablas. Según el extractor número 1, requiere una broca 1.8. Estamos viendo también en este lado de la figura una perforación centrada. El ingreso del extractor y el retiro del perno roto. Bien, vamos a tener entonces unas actividades de reforzamiento, que son algunas preguntas que hemos colocado en el Canvas para que puedan desarrollar.